Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. A esa hora de la madrugada, cuando el frío se colaba por las rendijas de las ventanas rotas y los buses iban casi vacíos, Camila apretaba el abrigo ajeno contra el pecho y bajaba la cabeza para que nadie viera sus lágrimas secas. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta pasada la medianoche, y aún así el dinero no alcanzaba. Limpiaba baños en un hotel del centro, servía mesas en un restaurante sin propinas, y por las noches cuidaba a una anciana que ya no recordaba ni su nombre. Todo por mantener con vida a su madre, internada en una clínica pública, luchando contra un cáncer que avanzaba como el tiempo, sin freno. Camila no tenía 20 años completos, pero ya no le quedaban pestañas que no se hubieran caído por el cansancio. Su reflejo en el vidrio del bus mostraba ojeras moradas, labios partidos y una mirada que se apagaba más cada día. Cada centavo contado, cada noche sin dormir, era una súplica muda para que su madre aguantara un poco más. Lo que más le dolía no era el esfuerzo, sino el terror constante de que todo eso no bastara. En otro rincón de la ciudad, donde las ventanas eran de vidrio blindado y los silencios costaban millones, Álvaro León firmaba documentos sin leerlos del todo. Su equipo sabía que no hacía falta explicarle nada 2 veces. Él recordaba todo, lo analizaba todo, y aún así no sentía nada. No creía en sentimientos ni en vínculos. Nunca había tocado a una mujer, no por falta de oportunidad, sino porque algo en él se congelaba cada vez que alguien intentaba acercarse. Decían que era un genio, un estratega brillante. Él solo pensaba que el apego era una distracción costosa. Vivía solo, sin mascotas, sin plantas, sin fotos en su despacho. Ni siquiera su secretaria sabía su segundo nombre. Había convertido su vida en una máquina perfecta, sin fisuras. Pero esa perfección tenía un precio. No sabía qué hacer con el silencio que lo acompañaba al final de cada día. Y menos aún, con esa sensación sorda que a veces le apretaba el pecho, como si algo le faltara, aunque no pudiera nombrarlo. El cruce entre sus mundos no fue un encuentro, fue un impacto. Era viernes por la tarde. El tráfico estaba detenido y los guardias del edificio ya despejaban la entrada principal para la salida del CEO. Camila no había dormido en casi 2 días, y la respuesta de la clínica había sido clara. Si no pagaban los medicamentos, su madre sería trasladada a una sala común sin cuidados paliativos. Salió corriendo, como si la desesperación tuviera piernas, con un papel arrugado en la mano y los ojos llenos de algo más que lágrimas. Se coló entre los autos, esquivó empujones y se arrodilló justo frente a él, al borde de la alfombra negra que lo separaba del mundo. «Por favor, le ruego, ayúdeme a salvar a mi madre», dijo con la voz rota, los labios partidos y esa mirada que no suplicaba caridad, sino una sola oportunidad. Álvaro la miró como quien observa una escena que no encaja en su agenda. Su seguridad intentó apartarla, pero él levantó una mano. No dijo nada. Solo la observó, largo, con una ceja apenas levantada y los ojos tan inmóviles que parecían de vidrio. Y sin embargo, algo mínimo, imperceptible, se quebró en ese gesto milimétrico. Nadie lo notó, salvo él. 3 días después, Camila recibió una llamada sin número registrado. Le pidieron que estuviera lista a las 7 de la noche, puntual, vestida de manera formal. Al llegar al punto indicado, un edificio de cristal altísimo, un chofer la recibió con una carpeta sellada. Dentro había un documento legal. Álvaro León cubría los gastos médicos de su madre sin límite, bajo una sola condición. Tendría que acompañarlo durante una serie de eventos personales sin más detalles. Camila no entendía nada. No era un contrato de trabajo, no había exigencias físicas ni cláusulas de confidencialidad. Solo su nombre, el de él y una lista de fechas. La primera
Esa misma noche. Dudó. Pensó en negarse, pero el rostro de su madre, pálido y sereno entre tubos y monitores, pesó más que cualquier orgullo. Al entrar al salón de la gala, con un vestido prestado y zapatos que le quedaban grandes, sintió que todos la miraban como una intrusa. Y ahí estaba él, impecable, con ese rostro de piedra, como si nada de lo ocurrido hubiera alterado su universo perfecto. Solo la señaló con la mirada, y ella entendió que su papel en esa noche aún estaba por escribirse. Las primeras reuniones fueron un desfile de silencios y miradas incómodas. Camila no entendía por qué estaba allí. No hablaban. No compartían más que el mismo espacio. Álvaro la presentaba con un gesto seco, sin títulos ni explicaciones, y ella sonreía apenas, tratando de no estorbar. Se sentaba a su lado, derecha, tiesa, con las manos sobre las piernas como si temiera romper algo. En cada evento los rostros se repetían, empresarios, inversionistas, mujeres altísimas con sonrisas ensayadas y ojos cargados de juicio. Nadie se atrevía a preguntar quién era ella, pero todos lo pensaban. En los pasillos escuchaban murmullos, comentarios apenas disimulados. ¿La nueva asistente? ¿Una protegida? ¿Qué hace ella con él? Álvaro no decía nada. Tampoco le dirigía más de 2 frases por noche. A veces, ni eso. Pero nunca dejaba que la dejaran sola. Siempre había un chofer, un asistente, alguien esperando. Camila, cada vez más confundida, empezaba a preguntarse si todo eso no era una forma elegante de humillarla. ¿Por qué la tenía ahí si ni siquiera hablaban? La gota cayó una tarde en una sala de reuniones con ventanales enormes. Una mujer del directorio, vestida de rojo, le ofreció a Camila una copa de vino y le preguntó con falsa dulzura, «¿Tú qué haces aquí, cariño?» Ella sonrió por educación, pero cuando la mujer giró hacia Álvaro y dijo, «No sabía que ahora también te dedicabas a la beneficencia», algo se quebró por dentro. Al terminar el evento, Camila lo siguió hasta el estacionamiento privado. Cerraron la puerta del auto y antes de que él diera la orden de arrancar, explotó. ¿Qué soy para ti? ¿Un adorno barato? ¿Una distracción para tus colegas aburridos? Él no respondió. Solo la miró. Ella temblaba, más de rabia que de miedo. Te pedí ayuda. No una jaula de cristal donde todos me miran como si no mereciera estar aquí. Álvaro desvió la vista, ordenó al chofer que arrancara y no dijo una palabra más. Al llegar a casa, Camila encontró una pequeña bolsa en su cartera. No tenía nombre ni nota, solo un frasco de medicina importada que su madre necesitaba con urgencia. Lo había dejado él, y aún así, no explicó nada. Esa noche, Camila no durmió. No por insomnio, sino por algo peor, decepción. Se había prometido no esperar nada de nadie, y sin embargo, algo en la frialdad calculada de Álvaro la había afectado más de lo que quería admitir. El gesto del frasco fue útil, sí, pero también hiriente. ¿Por qué no podía decirlo? ¿Por qué hacía todo a escondidas, como si ayudarla fuera un pecado? Decidió cortar el trato. No contestó los mensajes, no asistió al siguiente evento, y cuando su secretaria la llamó con tono firme, ella solo respondió, «Agradezco todo, pero no puedo seguir fingiendo que esto es normal». No hubo discusión, ni ruegos. Álvaro no insistió, solo desapareció. No más llamadas, no más autos en la puerta. Pero algo cambió en los días siguientes. En el hospital, las enfermeras comenzaron a tratarla diferente. Le ofrecieron una habitación más privada para su madre. Los medicamentos llegaron sin retrasos, y en su trabajo nocturno, alguien había enviado una carta de recomendación anónima que duplicó su sueldo. Camila lo supo al instante. Él seguía protegiéndola, desde lejos, desde el silencio, como si su forma de estar presente fuera no mostrarse. Ella lo sintió como un insulto disfrazado de ayuda.
Decidió que necesitaba recuperar el control, aunque fuera de una parte mínima de su vida. Una tarde, mientras su madre dormía profundamente, fue al baño del hospital con una tijera en la mano. Frente al espejo, respiró hondo y empezó a cortar su cabello largo, ese que había llevado siempre porque a su madre le gustaba. Cada mechón caía como un peso menos. No lloró, no dudó, solo repitió en su cabeza: «Nunca más voy a rogar». Cuando salió, nadie la reconoció de inmediato. Su rostro parecía más afilado, más serio, pero era su mirada la que había cambiado por completo. Ya no había miedo, ni súplica, solo una especie de distancia contenida. Álvaro lo notó en la siguiente vez que la vio. Ella no lo saludó, ni una sonrisa, ni una palabra, solo lo miró con una frialdad que por primera vez él no supo cómo interpretar. Y ese silencio, tan parecido al suyo, pero tan distinto, le pesó como una culpa que no sabía que tenía. Camila decidió que, si debía estar cerca de él por un tiempo más, lo haría bajo sus propias reglas. No hablaría más de la cuenta, no preguntaría nada y, sobre todo, no volvería a mostrar emoción. Su presencia se volvió tan silenciosa como firme. En los eventos se mantenía a su lado sin tocarlo, sin buscar su mirada, como si él ya no importara. Y sin embargo, algo en Álvaro comenzó a desordenarse. Se notaba en los pequeños gestos, su incomodidad al verla ignorarlo, la forma en que posaba los ojos sobre ella cuando pensaba que nadie lo notaba. Una mañana, Camila abrió el libro que siempre llevaba consigo, una edición vieja de poemas de su madre, y encontró una flor seca entre las páginas. Era una orquídea blanca. No había tarjeta, ni explicación. Supo de inmediato que había sido él. Lo guardó sin decir nada. Y esa misma semana, cuando fue al hospital a entregar unos papeles, notó que alguien la seguía. Al voltear, lo vio a lo lejos, con una gorra gris y lentes oscuros, observando desde la entrada. No dijo nada, ni siquiera intentó acercarse. Solo la vio entrar y se fue. Esa distancia fingida empezó a volverse insoportable para él. Por primera vez, Álvaro canceló una reunión de directorio con una excusa absurda, solo para poder seguirla hasta la clínica. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que necesitaba verla. Cuando empezaron a circular rumores dentro de su empresa sobre su cercanía con una chica de clase baja, él no reaccionó como se esperaba. En lugar de desmentirlo o negar todo, simplemente lo dejó pasar. Y cuando un socio le insinuó que era peligroso mezclarse con ese tipo de personas, Álvaro canceló una reunión clave solo para acompañarla en silencio durante 1 hora en la sala de espera del hospital. No dijo nada. Solo se sentó 2 sillas más allá, sin que ella supiera que estaba ahí. Se fue antes de que lo notara. Pero esa noche, Camila, al revisar su bolso, encontró un pañuelo doblado con las iniciales AL. Nadie más tenía acceso a sus cosas. Empezaba a entender que lo que estaba pasando entre ellos no tenía lógica, pero tampoco era compasión. Era otra cosa, algo más denso, más turbio, más real. La tensión se volvió una cuerda invisible entre ellos. No se hablaban, pero se sentían. No se tocaban, pero algo en sus presencias se rozaba. Camila había aprendido a leer sus gestos mínimos, el leve parpadeo cuando ella llegaba, la pausa antes de responder cuando alguien la nombraba. Él, en cambio, se había vuelto más torpe. Se preocupaba por su salud sin admitirlo, ordenando que los menús de los eventos incluyeran cosas que ella pudiera comer. Una noche, al verla pálida, ordenó al chofer llevarla directo a su casa sin preguntarle. Ella lo enfrentó, en seco. ¿Es compasión o culpa? Le soltó sin rodeos. Álvaro no supo qué decir. La miró largo rato con esa expresión de quien está perdiendo el control. «No sé lo que es», murmuró casi en voz baja. Camila se quedó callada. No por miedo, sino porque por primera vez él parecía humano,
y eso la desconcertó más que cualquier gesto cruel. En una gala benéfica, el clima terminó de estallar. Una mujer, ex socia de Álvaro, se le acercó con una sonrisa venenosa. «¿Es verdad que la recogiste en la calle?», dijo, como si hablase de una mascota. Camila tragó saliva, pero no bajó la mirada. Antes de que pudiera responder, Álvaro intervino. Sin levantar la voz, sin mostrar rabia, dijo con frialdad quirúrgica: «Ella tiene más valor que todos aquí juntos». El silencio fue inmediato. Camila sintió que el aire se detenía, no por el halago, sino por lo que había detrás de esas palabras. No era un acto de defensa caballerosa, era una verdad, cruda, contundente. Después de eso, nadie se atrevió a decir nada más. Camila, sin embargo, no sonrió, ni le agradeció. Solo lo miró, como si lo estuviera viendo de verdad por primera vez, porque en ese instante entendió que él no la protegía por vergüenza, ni por lástima. La protegía porque necesitaba que nadie más tocara lo único real que había entrado en su vida, aunque no supiera cómo manejarlo. Pero lo que parecía empezar a construirse se derrumbó de golpe una semana después. En redes sociales apareció un video corto, de mala calidad, donde se veía claramente a Álvaro en el hospital, hablando con el director médico. En la grabación se escuchaba una frase que lo destruyó todo. «Asegúrese de que la monitoreen siempre. No quiero fallas en su tratamiento». El «la» era Camila. La gente no tardó en sacar conclusiones. Algunos lo aplaudieron por su generosidad silenciosa. Pero Camila no lo vio así. Para ella fue una invasión, un atropello a su dignidad. Él había pagado por su vigilancia médica sin decirle nada, como si fuera un objeto frágil que necesitaba control constante. Esa noche, sin pensarlo dos veces, rompió contacto total. Bloqueó llamadas, cambió su número, devolvió todo lo que él le había regalado, incluido el pañuelo. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una mezcla de tristeza y orgullo lastimado. No había llanto, solo una determinación fría. No volvería a permitir que nadie decidiera por ella, ni siquiera alguien que creyera estar cuidándola. Álvaro sintió esa ruptura como una pérdida que no sabía cómo nombrar. Nunca había tenido que luchar por la atención de nadie. Tampoco entendía por qué le dolía tanto su ausencia. Se quedaba mirando la silla vacía frente a su escritorio, donde antes la veía esperar en silencio, leyendo su libro con las piernas cruzadas. El eco de ese vacío empezó a crecer dentro de él, como un hueco que ni el trabajo, ni el dinero, ni las cifras lograban llenar. Por primera vez, llegó tarde a una reunión importante. Se olvidó de firmar documentos. Perdió el control de pequeños detalles que antes dominaba con precisión quirúrgica. Su asistente notó el cambio, pero nadie se atrevió a mencionarlo. Solo él sabía que ese desorden tenía nombre. Camila se había ido. Y con ella se llevó algo que él nunca pensó que podía perder. Algo que no se compraba, ni se firmaba, ni se ordenaba. Se llevó su paz. Y eso lo asustó más que cualquier fracaso financiero. Porque por primera vez, Álvaro León, el hombre de hierro, no sabía cómo seguir. Días después, mientras intentaba despejar su mente en la oficina vacía, Álvaro abrió una gaveta que casi nunca usaba. Allí encontró un sobre arrugado, sin sello, con su nombre escrito a mano. Era una carta. No recordaba haberla visto antes. Reconoció la letra de inmediato. Era de ella, Camila. Dudó unos segundos antes de abrirla. La carta no era extensa, pero cada palabra pesaba. «Fuiste cruel, pero también el único que me vio», decía. «No sé si lo hiciste por ego, por redención o por debilidad, pero durante unos días sentí que mi existencia importaba». Álvaro leyó esa frase más de 5 veces. La hoja temblaba entre sus manos, y el mundo, por un instante, pareció detenerse. Ahí estaba la verdad que nunca supo decirle. No era compasión, no era poder, era conexión, un lazo que, por más que se resistiera, se había formado entre ellos sin permiso.
La carta terminaba con una frase que lo desarmó. Nunca te pedí que me salves, solo que no me hagas sentir invisible. Cerró los ojos. Por primera vez sintió algo parecido al arrepentimiento real, no por haberla perdido, sino por no haberla cuidado como ella necesitaba. Sin pensarlo dos veces, fue a buscar algo que había guardado desde el primer mes en que se conocieron. Una joya antigua, de oro opaco, perteneciente a su madre. En una de sus noches de impulsos silenciosos, Álvaro la había vendido para conseguir un medicamento específico que la clínica pública se había negado a cubrir. Él nunca se lo dijo. Solo hizo el movimiento y volvió a comprar la joya después, sin saber por qué. Ahora la tenía en la mano, envuelta en una tela gris. Tomó un taxi, algo que jamás hacía, y fue hasta el hospital donde ella seguía visitando a su madre. Esperó en silencio, sin acercarse, hasta que la vio salir. Camila lo reconoció al instante, pero no dijo nada. Él caminó hacia ella con la misma rigidez de siempre, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Le extendió la pequeña caja y solo dijo: «Esto ya no me pertenece. A ti, sí». Ella no la abrió. Solo la sostuvo entre los dedos como si quemara. Él no pidió perdón. No pidió nada. Y eso, por alguna razón, fue más fuerte que cualquier disculpa, porque no venía del orgullo, ni del ego. Venía de una rendición, silenciosa, pero real. Los días siguientes fueron un espacio raro, suspendido entre el pasado y algo que aún no sabían nombrar. Camila no devolvió la joya, pero tampoco volvió a buscarlo. Solo continuó con su vida, sin permitir que ese gesto borrara el dolor anterior. Y Álvaro, por su parte, empezó a entender que no bastaba con estar presente a su manera. Si quería reparar algo, debía hacerlo sin excusas. Canceló un proyecto de construcción que afectaría directamente a la comunidad donde vivía la madre de Camila. Lo había aprobado sin pensar, como parte de un paquete de inversiones. Pero ahora supo que debía detenerlo. Lo hizo sin alardes, sin comunicados. Solo firmó los papeles y dejó que el silencio hiciera su trabajo. También empezó a aparecer, sin ser visto, en lugares donde antes nunca habría pisado. Comedores comunitarios, centros de salud pública. No hablaba, no posaba para fotos, solo observaba y tomaba nota. Camila no lo supo de inmediato, pero los cambios se notaban. Más insumos, mejores condiciones, pequeñas mejoras que alguien estaba pagando sin querer reconocimiento. Ella intuía quién era, pero no lo decía en voz alta, como si el silencio fuera la única forma honesta que les quedaba. Finalmente llegó el momento inevitable, el reencuentro cara a cara. Fue en la sede de una organización benéfica que los había convocado a ambos. Álvaro como patrocinador anónimo, Camila como voluntaria. No hubo discursos ni presentaciones, solo un cruce de miradas en medio del pasillo, y ahí, sin público, sin escudos, sin contratos, ella lo enfrentó. «¿Qué sientes realmente?», le preguntó sin suavidad, sin adornos. Él bajó la vista, algo que nunca hacía. Se tomó un segundo, quizá dos, antes de responder que sin ti no siento. Esa frase, dicha con una honestidad tan desnuda, no buscaba conmover. Era una confesión. Camila lo escuchó sin moverse. Por dentro se removieron muchas cosas: la rabia, el dolor, el deseo, la incredulidad, pero lo que más sintió fue claridad. Álvaro no pedía otra oportunidad, no prometía amor eterno, solo estaba diciendo lo que nunca antes se había permitido decir, y eso, por sí solo, era suficiente para cambiar algo. No todo, pero sí lo esencial. Después de ese día, ya no hubo más evasivas. Álvaro no volvió a esconderse tras asistentes o gestos anónimos. Fue a verla con las manos vacías, sin propuestas, sin condiciones. Le habló poco, pero con una calma que antes no tenía. «Estoy aprendiendo», le dijo una vez, «a no controlar todo, a solo estar».
Camila no respondió, pero lo escuchó, y esa vez no bajó la mirada. Él dejó de buscar justificaciones, dejó de explicar sus acciones pasadas. En cambio, comenzó a actuar con algo que jamás había mostrado antes: humildad. Una mañana, sin aviso, detuvo la demolición de un viejo edificio donde funcionaba una cooperativa textil que empleaba a mujeres de bajos recursos. No lo anunció, solo lo hizo. Camila se enteró por terceros. Cuando preguntó por qué, él respondió con una frase seca, pero cargada de sentido: «Ya es hora de construir, no de destruir». No hablaban de ellos, pero todo lo que hacían, cada gesto, giraba en torno a eso que había quedado en el aire, latiendo entre ambos. Camila, por su parte, no cambió de inmediato, seguía manteniendo distancia. No porque no sintiera, sino porque sabía que el amor no era suficiente sin respeto, y necesitaba tiempo, tiempo para creerle, para sanar, para recuperar su voz. Dedicó más horas a su madre, que poco a poco mostraba señales de mejoría. También se volcó al proyecto que siempre soñó: una pequeña fundación médica en memoria de su madre, pensada para mujeres sin recursos. Álvaro no se ofreció a financiarla. Solo apareció un día en la cocina del centro comunitario, con un delantal ridículo y una olla enorme entre las manos. «¿Tú cocinas?», preguntó ella sorprendida. «Estoy aprendiendo», repitió él, mientras servía arroz para 20 personas sin mirar a nadie. No quería aplausos, solo estar. Camila lo observó desde la puerta, sin decir nada, pero por primera vez no sintió necesidad de cerrar el corazón, porque algo en esa escena, él, el más frío de todos, cocinando en silencio para gente que nunca lo había visto, le dio más paz que cualquier promesa. El ritmo de los días fue cambiando. Ya no eran un par de desconocidos compartiendo silencios incómodos, sino dos personas que empezaban a reconocerse en sus ausencias, en sus formas nuevas de estar. No hablaban de amor, no hablaban de futuro, pero algo se tejía entre ellos, sin urgencia ni exigencias. Álvaro pasaba por el centro comunitario algunos días, sin previo aviso, siempre listo para hacer algo simple: mover cajas, pelar papas, limpiar baños. A veces lo hacían en silencio, otras compartían pequeñas conversaciones que no buscaban respuestas. Camila no lo empujaba, pero tampoco lo rechazaba. Se había convertido en alguien firme, con la espalda recta y el corazón alerta. Ya no pedía, ya no rogaba. Su dignidad estaba intacta, y Álvaro lo sabía. Por eso cada gesto suyo era medido, contenido, casi temeroso de romper lo que empezaba a construir. No quería invadir ni redimirse, solo merecer estar ahí, aunque fuera poco a poco. Una tarde, mientras ambos doblaban mantas en el almacén del centro, él se detuvo y la miró con una mezcla de respeto y ternura. «No sé si algún día podré reparar todo lo que hice mal», murmuró. Camila no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Luego, sin mirarlo, dijo: «Yo no necesito que repares nada, solo que no lo repitas». Ese fue el punto exacto donde todo cambió. No fue una reconciliación, no fue una confesión, fue un acuerdo silencioso, hecho de heridas expuestas y la voluntad de no volver a sangrar igual. Desde ese momento dejaron de caminar separados, aunque no caminaran tomados de la mano. No necesitaban contratos ni definiciones, solo compartían días. Y eso para los dos ya era mucho más de lo que alguna vez imaginaron tener. Porque a veces la verdadera transformación no hace ruido. Solo se siente en la forma en que el alma deja de doler. El ambiente en el centro comunitario se había llenado de una calidez distinta. Todos los que pasaban por allí notaban la presencia de Álvaro, aunque él jamás buscara atención. Nadie imaginaba que ese hombre silencioso y correcto, que ahora sabía hervir agua sin quemarla, había sido una figura temida en el mundo empresarial. Y eso, lejos de avergonzarlo, lo aliviaba.
Con Camila compartían rutinas sencillas: organizar donaciones, revisar listas, preparar almuerzos. A veces intercambiaban frases sueltas, otras veces solo trabajaban en silencio. Pero ese silencio ya no dolía. Había dejado de ser una barrera para convertirse en espacio compartido. El mundo de él, antes lleno de mármol y decisiones frías, se había convertido en una serie de gestos humanos. Un niño abrazándolo por una galleta, una anciana que lo llamaba muchacho sin saber quién era, y la risa de Camila al verlo tropezar con una caja de arroz. Nada de eso estaba en sus planes, y sin embargo, ahí estaba, viviéndolo, sintiendo por primera vez que era parte de algo que no podía controlar, pero que tampoco quería perder. Camila, aunque más serena, no olvidaba. Sabía que confiar no era lo mismo que borrar. No buscaba venganza, pero tampoco fingía que nada había pasado. Cada vez que alguien la felicitaba por haber conquistado al CEO, ella sonreía con una mezcla de ironía y distancia, porque no lo había conquistado. Él había llegado solo, y no por amor romántico ni por deseo, sino porque necesitaba redescubrirse desde lo más humano, y en ese proceso ella también había cambiado. Ya no era la chica que se arrodilló en la calle. Era una mujer que había reconstruido su vida con sus propias manos, que dormía tranquila, que hablaba con firmeza y que había aprendido a no aceptar amor a cualquier precio. Si Álvaro estaba ahí, era porque ella lo permitía, no porque lo necesitara. Y esa diferencia, aunque invisible para muchos, era su mayor victoria. Porque ahora, cuando lo miraba, no era desde el miedo ni desde la ilusión, era desde la elección. Y eso lo cambiaba todo. Una mañana cualquiera, mientras organizaban una jornada médica gratuita en el centro, una periodista local se acercó con una cámara pequeña y preguntas inocentes. Quería saber quién financiaba las mejoras, por qué el lugar había cambiado tanto en tan poco tiempo. Camila se adelantó con amabilidad y explicó todo sin mencionar nombres. Álvaro, a pocos metros, escuchaba en silencio. No hizo el más mínimo intento por intervenir. Esa fue una de las tantas veces en que él eligió no figurar. Su nombre ya no abría puertas por vanidad, sino que se guardaba como un recurso silencioso para servir. Esa tarde, cuando la actividad terminó y todos se fueron, Camila se quedó limpiando. Álvaro, en lugar de irse como solía hacerlo, se sentó en el umbral con una botella de agua en la mano. «¿Te molesta si me quedo un rato?», preguntó. Ella negó con la cabeza. No hablaron mucho, solo compartieron ese final de jornada, el sonido de los pájaros, el sol bajando detrás del edificio. Y en medio de ese silencio, sin previo aviso, Álvaro dijo: «Nunca imaginé que este fuera el lugar donde querría estar». Camila lo miró, sorprendida. No respondió, pero algo en su pecho se aflojó, como si el aire por fin fluyera con naturalidad. Esa noche, mientras fregaba los platos en la cocina del centro, Camila encontró algo inesperado en la repisa. Una pequeña caja de madera, sin moño, sin etiqueta. Al abrirla, había una carta breve, escrita con letra firme. No era de Álvaro, era de su madre. Una carta vieja, guardada por años, donde hablaba de sus miedos como madre soltera, de su orgullo por la hija que había criado sola, y de un deseo: que encuentres a alguien que te mire como si fueras imposible de reemplazar. Camila sintió que las piernas le temblaban, no porque la carta hablara de Álvaro, sino porque por primera vez sintió que se estaba convirtiendo en esa mujer que su madre siempre había visto en ella. Fuerte, digna, entera. Y fue ahí, en medio de esa cocina, rodeada de platos mojados y un piso mal fregado, donde entendió que ya no tenía que probarle nada a nadie, ni siquiera a él, porque por fin era suficiente para sí misma. Los días siguientes trajeron una paz rara, suave. Camila se movía con seguridad dentro de ese espacio que había construido, ya no desde el dolor, sino desde la dignidad.
Álvaro, por su parte, aprendía a moverse sin invadir. Sabía cuándo estar y cuándo alejarse. Y eso, para alguien como él, era casi una forma de amor. Una tarde, mientras ambos cargaban cajas de insumos, un niño se acercó corriendo y abrazó a Camila por la cintura. «Tú eres como una mamá buena», dijo, con una sonrisa de dientes chuecos. Ella se agachó, lo besó en la frente y por primera vez en mucho tiempo sintió que el dolor de su historia no era un peso, sino una base. Álvaro presenció la escena desde un rincón, sin interrumpir. Pero su mirada se nubló, como si en ese instante comprendiera que había cosas que el poder jamás podría comprar: respeto, admiración, pertenencia. Esa mujer, la que un día se arrodilló frente a él con el alma rota, ahora era una figura sólida, admirada, querida, y lo más impactante era que todo eso lo había logrado sola. Esa noche, Camila encontró una vieja foto entre sus libros. Era de ella con su madre, ambas con delantales, riéndose mientras cocinaban. Había olvidado ese momento. Sintió un nudo en la garganta. Su madre seguía luchando en el hospital, cada vez más débil, pero aún con los ojos brillantes. Camila la visitaba todos los días, le leía en voz alta, le contaba todo lo que hacían en la fundación, pero esa noche decidió algo distinto. Llevó la foto al cuarto del hospital y la dejó sobre la mesa, junto a la cama. «Estamos bien, mamá», susurró, «y si no lo estamos, aprendimos a estarlo igual». Su madre sonrió, apenas, y Camila entendió que había cerrado un ciclo. Ya no vivía desde la urgencia de salvar, ni desde el miedo de perderlo todo. Vivía desde el amor propio, desde la calma de saber que, pasara lo que pasara, ella estaba de pie. No por suerte, sino porque había elegido no rendirse. El clima cambió de repente esa semana. Llovía sin pausa, como si el cielo también necesitara soltar algo. En una de esas tardes grises, Álvaro apareció en el centro comunitario con una bolsa de alimentos, mojado hasta los huesos. Camila, al verlo empapado, no dijo nada. Solo lo hizo entrar y le alcanzó una toalla. Él se secó en silencio, sin apartar la mirada de ella. «¿Por qué vienes así?», le preguntó, y su respuesta fue directa: «Porque hay días en los que solo quiero verte». Esa frase, tan simple y tan brutal al mismo tiempo, la descolocó. No por el contenido, sino por el tono. No era una confesión impulsiva, era una verdad desnuda. Camila no respondió de inmediato. Se limitó a preparar café mientras su mente intentaba entender qué hacer con eso. No había en sus palabras una petición de amor, solo una necesidad de presencia, como si por fin él estuviera aprendiendo lo más difícil: estar sin pedir nada a cambio. Cuando se sentaron a beber en silencio, no hizo falta decir más, porque a veces los gestos más humanos ocurren cuando el orgullo se queda afuera, bajo la lluvia. Más tarde, cuando la tormenta cesó, Camila lo acompañó hasta la puerta. Ya no había tensión en sus gestos, ni distancia en su cuerpo. Le preguntó si quería llevarse un poco de pan recién hecho. Él asintió, casi con torpeza. Al extender la mano para recibirlo, sus dedos rozaron los de ella. Fue un segundo, un roce mínimo, pero suficiente para que ambos bajaran la mirada. No hubo caricias, no hubo excusas, solo un silencio espeso, lleno de todo lo que aún no se decían. Camila se despidió con una frase que lo dejó paralizado: «No necesitas llegar empapado para ser bienvenido», y cerró la puerta con suavidad. Él se quedó un momento afuera con la bolsa en la mano y la camisa aún húmeda, sin saber si lo que acababa de escuchar era una invitación o una advertencia. Pero lo cierto es que, por primera vez, no se sintió expulsado, solo esperado, a su ritmo, a su manera, como si, poco a poco, estuviera aprendiendo a pertenecer. Pasaron días sin que se vieran. No por conflicto, sino porque cada uno tenía sus batallas.
Camila estaba abocada al crecimiento de la fundación, organizando nuevas campañas médicas, sumando voluntarias, gestionando donaciones. Su energía era otra. Ya no se movía desde el dolor, sino desde una convicción profunda de que estaba haciendo algo importante. Mientras tanto, Álvaro, desde su mundo corporativo, había empezado a tomar decisiones que sorprendían a todos. Canceló proyectos que dañaban comunidades, invirtió en educación pública y comenzó a contratar personal que venía de sectores marginados. Sus socios lo miraban con desconfianza. «¿Qué te pasa?», le preguntaron más de una vez. Él no explicaba, solo decía: «Estoy limpiando la casa», y aunque nadie lo entendía del todo, él sí. Sabía que cada una de esas acciones no eran caridad, eran coherencia. Por primera vez, su poder tenía dirección, y esa dirección tenía nombre. Camila no lo sabía todo, pero lo sentía, porque había algo en el aire, en la forma en que él se transformaba, que la tocaba también a ella. Un sábado por la tarde, mientras organizaban una jornada de salud en una escuela, una voluntaria le preguntó a Camila si era verdad que el CEO de León Enterprises la había dejado por una mujer rica. Camila soltó una risa seca, sin rabia. «No, me dejó antes de saber quién era yo», respondió. La otra mujer no entendió del todo, pero sonrió. Esa frase fue como un eco que le rebotó todo el día, porque era cierta. Álvaro no la había abandonado por alguien más. La había perdido por no haberla visto bien desde el principio, y ahora la estaba conociendo sin pretender cambiarla. Esa noche, mientras recogían los últimos materiales en la escuela, él apareció sin aviso, con una caja de leche y pan fresco. No dijo: «Vine a ayudarte». No dijo: «Te extraño». Solo se quedó ahí, acomodando cosas, sirviendo café, escuchando. Camila le alcanzó una silla y se sentó al lado. No hablaron de lo que fueron, solo compartieron el presente. Y esa fue la conversación más sincera que habían tenido en mucho tiempo. Con el tiempo, los gestos pequeños comenzaron a hablar más fuerte que cualquier promesa. Álvaro empezó a aparecer en los lugares menos esperados. En la carpintería donde reparaban camas para la clínica, en el mercado popular cargando bolsas, en la imprenta donde hacían los folletos para las campañas. Nunca como el jefe, nunca como el empresario, solo como uno más. Camila, al principio, lo observaba de reojo, esperando que en algún momento se cansara, que todo fuera una fase, pero no ocurrió. Él seguía allí, día tras día, sin pedir reconocimiento, sin usar su nombre como escudo, y lo más importante, sin intentar conquistarla. Era como si hubiera entendido que no había nada que conquistar, porque ya no se trataba de tenerla, sino de merecer compartir espacio con ella. Eso, para Camila, era más valioso que cualquier anillo o declaración grandilocuente, porque en su mundo los hombres llegaban con palabras y se iban con excusas. Álvaro no decía mucho, pero se quedaba, y eso, después de todo, era lo que más importaba. Una tarde cualquiera, mientras lavaban pinceles tras pintar una pared en la fundación, Camila rompió el silencio. «¿Alguna vez pensaste que te enamorarías de alguien como yo?», preguntó sin mirar. Él siguió en lo suyo, sin detenerse, y respondió con una voz calma, casi suave: «No, pero tampoco pensé que alguien como tú se fijaría en alguien como yo». La frase la sorprendió. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Sin pena, sin estrategia, solo verdad. Por un segundo se miraron. No había tensión, no había drama. Solo esa conexión rara, honesta, que se forma cuando dos personas dejan de defenderse. Camila soltó una risa leve, más por nervios que por gracia. Y él por primera vez sonrió sin medir el gesto. Esa fue la primera vez que ella pensó sin miedo. Quizás sí hay algo aquí, pero no se trata de amor, se trata de respeto. Y eso, en su vida, era más raro y más valioso que cualquier historia de cuento.
En el barrio ya no era raro ver a Álvaro con el delantal puesto, revolviendo una olla comunitaria o cargando baldes de agua. Las vecinas lo saludaban con una mezcla de incredulidad y burla cariñosa. Una de ellas, mientras servía café, murmuró en voz baja: «Ese hombre te sigue como perro perdido, hija». Camila sonrió sin responder, no porque se sintiera halagada, sino porque sabía que había una verdad escondida en esa frase. Pero no era dependencia, no era obsesión. Álvaro no la seguía por miedo a perderla, sino porque había elegido caminar a su lado, sin más brújula que su voluntad de estar, en silencio, sin empujar, sin pedir, solo estar. Y aunque no eran pareja, aunque no dormían en la misma cama ni compartían declaraciones de amor, lo que los unía era más fuerte que cualquier contrato. Era la certeza de que se habían elegido sin imposiciones, de que no necesitaban etiquetas para entender lo que significaban el uno para el otro. Eso, en un mundo donde todo se mide, era su mayor riqueza. Una tarde de domingo, Camila lo encontró leyendo en una de las bancas del jardín de la fundación. El mismo libro que ella le había prestado sin esperar que lo tocara. «¿Te gusta?», preguntó sin aviso. Álvaro levantó la vista, asintió despacio. «No entiendo todo, pero me obliga a sentir», dijo. Ella lo miró, largo, y esa frase, dicha con torpeza pero sin filtros, la tocó en un lugar que ni ella sabía que aún dolía. Porque durante años ella había sido la que sentía por todos, la que cargaba, la que rogaba. Y ahora ese hombre, el que nunca tocó a una mujer, el que vivía encerrado en su mundo de cifras, se permitía sentir a través de un libro viejo, porque ella se lo había mostrado. Camila no respondió, solo se sentó a su lado, y en ese silencio compartido entendió algo más profundo. No todos los hombres llegan para herir. Algunos, aunque torpes, llegan para aprender, y si aprenden de verdad, se vuelven parte del alma. El día que la madre de Camila falleció, la ciudad parecía suspendida en una calma irreal. No hubo llanto escandaloso, ni gritos, ni escenas, solo una paz triste, silenciosa, como la que queda después de una tormenta larga. Camila la acompañó hasta el último aliento, sosteniendo su mano con firmeza, sin derrumbarse. Ya no era la niña que se rompía frente a la adversidad. Era una mujer entera, capaz de sostener el dolor sin rendirse. Álvaro no apareció en el hospital, ni en el velorio. Pero al regresar a casa, ella encontró un sobre simple, sin nombre, sin sello. Dentro había una foto. Era la misma imagen de ella y su madre riendo en la cocina, pero enmarcada con cuidado. Y al reverso, una nota escrita con la letra precisa de él. «Gracias por prestarme tu fuerza. Gracias por enseñarme lo que es tener alma». Camila se quedó mirando esa nota largo rato. No lloró, no sonrió, solo respiró hondo y guardó el marco en su mochila. No necesitaba más que eso, porque entendía que esta vez él no estaba ausente, solo estaba dejándola vivir su duelo, a su modo. Pasaron semanas. La fundación siguió creciendo, y Camila se volcó por completo a su labor, no porque quisiera escapar del dolor, sino porque esa era su forma de honrar a su madre, ayudando, construyendo, acompañando a otras mujeres. Álvaro, aunque menos presente, seguía ahí. A veces cocinaba, a veces solo aparecía con cajas de medicinas, con materiales para reparaciones, con donaciones anónimas. Nunca decía que venía a verla, pero ella lo sabía. Un día, mientras organizaban una charla para madres jóvenes, Camila lo vio en la puerta, sosteniendo un cuaderno y un termo de café. Ella no dijo nada, solo le hizo una seña para que pasara. Se sentó junto a él y le habló en voz baja. «¿Estás listo para hablar de lo que viene después?» Él la miró, sin entender del todo. «¿Después de qué?», preguntó. «Después de haber aprendido a estar», respondió ella. Y esa pregunta, tan simple y tan fuerte, se le quedó en el pecho todo el día,
porque Camila ya no esperaba que él la completara. Solo quería saber si él estaba listo para caminar con ella en paz. La respuesta no llegó en palabras, sino en acciones. Álvaro comenzó a aparecer sin horario, pero con propósito. No como visitante, sino como parte del equipo. Una tarde, trajo planos. Había hablado con arquitectos y donaría una ampliación para la fundación, 3 nuevas salas de atención médica, una cocina equipada y un pequeño jardín interior. Pero lo más simbólico fue lo que dijo al entregarlos. Esto no es un regalo, es una forma de quedarme sin interrumpir. Camila lo miró, procesando cada palabra. No había soberbia, ni intención de impresionar. Solo un hombre intentando construir algo desde cero, esta vez con las manos abiertas. Esa noche, cuando todos se fueron, ella recorrió con él los pasillos en silencio. No se tocaron, no hablaron de amor, pero al llegar al final del pasillo donde estaría el futuro jardín, él le preguntó, ¿te molesta si lo llamo con el nombre de tu madre? Camila bajó la mirada y solo dijo, no, me honra. Fue la primera vez que Álvaro sintió que, aunque no había conquistado su corazón, tal vez sí se había ganado un rincón de su historia. Los días pasaron con calma. Camila organizaba la obra con precisión, y él seguía apareciendo sin hacer ruido, siempre atento, siempre presente. Una tarde, mientras ella dictaba una charla para un grupo de jóvenes, Álvaro se sentó al fondo, entre los asistentes. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, se acercó y le dijo en voz baja, «Eres mejor oradora que cualquier líder que haya conocido». Ella sonrió, pero no respondió con modestia. «Lo sé», dijo, «no fue arrogancia, fue certeza». Y él la admiró aún más por eso. Porque ya no era la chica que necesitaba aprobación. Era la mujer que había aprendido a nombrarse sin miedo. Ese día, al irse, Camila le puso la mano en el brazo por primera vez. No fue un gesto romántico, fue algo más profundo, un permiso silencioso. «Estás bien aquí, no preguntes, no expliques, solo quédate». Y Álvaro, que había pasado su vida huyendo del contacto humano, entendió que ese roce leve significaba más que cualquier beso, porque era sincero, porque venía sin condiciones, porque era real. Una noche, mientras el ruido del barrio se apagaba poco a poco, Camila se quedó sola en la sala de la fundación revisando papeles. Álvaro llegó sin anunciarse, con una bolsa de pan fresco y una caja de té. No hablaron de nada importante, solo compartieron ese espacio simple, casi doméstico. En medio de ese momento cotidiano, Camila le preguntó algo que llevaba tiempo guardando. «¿Alguna vez pensaste en tener una familia?» Él la miró, sorprendido por la suavidad de la pregunta. «No, pensaba que era una carga, una pérdida de control, algo que podía romperme». Ella asintió. «¿Y ahora?», insistió. Álvaro se tomó un segundo. Luego dijo, con una sinceridad casi infantil, «Ahora pienso que hay cosas que vale la pena romper, si es para armar algo verdadero». Camila no respondió, pero en sus ojos apareció una emoción que él no había visto antes. Reconocimiento, no admiración, no lástima, solo ese gesto mudo de quien ve al otro por completo y decide quedarse. Desde ese día, algo cambió sin que tuvieran que decirlo. No fue un inicio oficial, ni un acuerdo, solo una complicidad que se volvió más visible. Empezaron a compartir tareas con una fluidez casi intuitiva. A veces ella se adelantaba a pedirle cosas que él ya traía en la mano. Otras, él entendía que debía irse antes de que ella lo pidiera. No por frialdad, sino por respeto. Era una danza rara, sin pasos marcados, pero perfectamente sincronizada. Y aunque seguían sin hablar de nosotros, todos los que los rodeaban ya lo sabían, que algo había, que estaban juntos, no en el sentido clásico, sino en ese tipo de unión que no necesita nombre para existir. Una noche, al cerrar la fundación, Camila lo miró y dijo, «¿Te das cuenta de que esto ya no se parece en nada a cómo empezó?» Álvaro la miró sin sonreír.
Por suerte, respondió, porque ambos sabían que si algo había entre ellos era justamente eso, la posibilidad de reconstruirse desde lo inesperado, desde lo que nadie habría imaginado cuando todo comenzó. Las obras de ampliación comenzaron y el bullicio de los obreros se mezclaba con el ritmo cotidiano de la fundación. Camila se encargaba de todo: pagos, cronogramas, imprevistos. Álvaro observaba desde el margen sin intervenir, pero siempre listo para actuar si algo se salía de control. Una tarde uno de los albañiles resbaló y se golpeó levemente. No fue grave, pero Camila se acercó al instante, lo ayudó, limpió la herida, organizó un transporte. Álvaro, que lo vio todo desde la sombra de una columna, no se movió, solo la miró, profundamente. Cuando se quedaron solos, le dijo en voz baja: «Si alguna vez dudo de lo que vales, recuérdame esta escena». Camila levantó la vista. «No soy una excepción, hay miles como yo, solo que el mundo no se detiene a verlas». Esa frase lo atravesó, porque él, que había ignorado tantas vidas mientras escalaba su imperio, entendía ahora que el verdadero poder era prestar atención, y que ella lo había hecho desde siempre, sin dinero, sin recursos, pero con dignidad. Esa misma noche, después de que todos se fueran, Álvaro se quedó en el jardín interior, donde pronto plantarían las primeras flores. Camila se acercó con 2 tazas de té, una para él, otra para ella. Se sentaron en el borde de la fuente aún vacía, bajo la tenue luz del pasillo. «Nunca quise que me vieras como una deuda pendiente», dijo ella sin rodeos. «Y nunca te vi así», respondió él con la voz apenas audible. «Solo tardé en entender que no necesitaba ser salvada». El silencio que siguió no fue incómodo, fue reparador, como si cada palabra dicha terminara de cerrar una herida vieja. Camila apoyó la cabeza en su propio hombro, no en el de él. No buscaba consuelo. Solo necesitaba ese momento de quietud, y Álvaro, que había pasado su vida entera huyendo del contacto emocional, supo que ese instante era más íntimo que cualquier abrazo, porque no venía del dolor ni del deseo, venía del respeto, de esa nueva forma de estar que habían construido, ladrillo por ladrillo. Días después, un periódico local publicó una nota sobre la fundación. Hablaban del crecimiento, de las campañas médicas, de la atención gratuita. Al final del artículo, sin fotos, se mencionaba a un inversionista anónimo que nunca quiso figurar, pero cuya presencia se siente en cada rincón. Camila lo leyó en silencio, sentada en su escritorio, con una taza de café frío al lado. No se emocionó, no se sorprendió, solo pensó: está aprendiendo. Álvaro llegó esa tarde con una caja de libros para la biblioteca infantil. No mencionó la nota, no buscó aprobación, solo preguntó dónde acomodarlos. Y Camila, sin mirarlo, señaló un estante vacío y dijo: «Ahí están bien». Fue todo. Pero ambos sabían que ese intercambio seco, simple, cargaba una ternura muda que antes no sabían expresar, porque el lenguaje entre ellos ya no pasaba por lo que decían, sino por cómo estaban. Esa misma tarde, después de guardar los libros, Álvaro se acercó a Camila con algo entre las manos. No era una joya, ni un regalo costoso. Era una hoja doblada, arrancada de una libreta. En ella había un dibujo hecho por un niño del centro comunitario, una casa, una mujer con delantal, un hombre con gafas y un corazón enorme entre ambos. «Me lo dio hoy», dijo él. «Dijo que éramos los papás del lugar». Camila lo miró, no con risa, ni con incomodidad, solo con esa mirada serena que uno tiene cuando ya no necesita huir. «Tal vez lo somos», dijo, y guardó el dibujo en una caja de cartón donde acumulaba recuerdos importantes. No era una declaración de amor, no era una promesa, pero en ese gesto, guardar ese dibujo, compartirlo sin palabras, había algo más fuerte que cualquier discurso: el reconocimiento mutuo de que sin buscarlo habían creado algo parecido a un hogar, uno sin techo propio, pero con raíces profundas.
Una noche de otoño, mientras el viento golpeaba las ventanas con fuerza, se fue la luz en el barrio. Camila organizó linternas, repartió mantas, calmó a los niños que se asustaban. Álvaro apareció como siempre, sin previo aviso, cargando velas y un generador portátil. No podía quedarme sabiendo que estabas a oscuras, dijo, mientras conectaba los cables con torpeza. Camila no lo corrigió, solo lo observó. Él, que antes delegaba todo, ahora se ensuciaba las manos sin quejarse. Cuando la electricidad volvió, los niños aplaudieron. Camila le ofreció una taza de sopa caliente y se sentaron en un rincón del comedor, lejos del bullicio. «¿Te das cuenta?», le dijo ella. «Antes con todo tu dinero no sabías cómo ayudar. Ahora, con una linterna y un termo de té, haces más que muchos». Álvaro bajó la mirada, sin saber si debía agradecer o disculparse. Pero ella no esperaba ninguna de las dos cosas. Solo quería que él entendiera que su presencia, así de simple, era suficiente. Esa noche, al cerrar la puerta del centro, Camila lo acompañó hasta la esquina. El viento era frío, pero no se quejaron. Al llegar, ella lo miró y dijo algo que llevaba semanas pensando. «No te necesito, pero me gusta tenerte cerca». Álvaro no respondió de inmediato. Cerró los ojos un instante, como si quisiera guardar esas palabras en algún lugar seguro. «Gracias por no necesitarme», dijo al final. Y con eso se despidieron. No hubo beso, no hubo abrazo, pero ambos supieron que esa fue la conversación más íntima que habían tenido, porque por fin estaban en el mismo punto, compartiendo, sin depender, amando quizá, sin poseer, y eso, para dos personas que venían de mundos rotos, era lo más cercano a la plenitud que habían conocido. La inauguración del nuevo espacio de la fundación llegó en una mañana clara, sin lujos ni prensa, solo con música suave, comida casera y abrazos sinceros. El jardín interior llevaba ya algunas flores creciendo tímidamente. En la entrada, una placa discreta decía: «Espacio Alba, en memoria de quienes cuidan, aún en silencio». Camila eligió ese nombre. Y aunque no lo explicó públicamente, todos sabían que era un homenaje a su madre, y quizá también a todas las mujeres invisibles que sostienen el mundo sin ser vistas. Álvaro estuvo ahí, ayudando a acomodar mesas, cargando sillas, saludando a cada persona sin que nadie lo tratara como a un invitado especial. Camila lo observó en varios momentos, sin acercarse demasiado. Era extraño ver cómo ese hombre que un día fue símbolo de distancia y frialdad, ahora sabía moverse con naturalidad entre el caos de lo humano. No lo hacía perfecto, pero lo hacía real. Y eso, para ella, valía más que cualquier transformación espectacular. Al final del evento, cuando ya todos se habían ido, él se quedó ayudando a limpiar. Camila lo encontró en la cocina, lavando platos con las mangas remangadas y la espalda un poco encorvada. «No pareces un sío ahora», dijo ella sin burla. «Y no me interesa parecerlo», respondió él en voz baja. Se quedaron un rato en silencio, compartiendo esa rutina pequeña como si fuera un ritual. Luego, sin previo aviso, Álvaro se giró y la miró con una expresión distinta. «Camila, ¿te da miedo esto?», preguntó. Ella tardó en entender a qué se refería. «¿Esto qué?», dijo, con el ceño apenas fruncido. «Nosotros, esta cosa rara que tenemos». Ella respiró hondo. «Me da miedo que creas que esto es temporal, que cuando todo esté en orden, desaparezcas». Álvaro no prometió nada, solo respondió con algo mejor. «Estoy aquí no porque falte algo, sino porque aquí me siento completo». Y esa frase, dicha sin adornos, fue la primera vez que Camila sintió que, tal vez, el amor, el de verdad, no duele, solo acompaña. Pasaron los días y aunque nada cambió oficialmente, todo se sentía distinto. Camila y Álvaro no hablaban de pareja, no definían lo que eran, pero compartían cada vez más espacios íntimos, las compras del mercado, la revisión de facturas, los silencios del atardecer,
A veces él llegaba con algo absurdo, una licuadora nueva, una caja de lápices, un banquito para que los niños alcanzaran la canilla. Y ella, en lugar de cuestionarlo, le hacía lugar, porque ya no venía a imponer, venía a sumar. Una tarde, mientras organizaban unas cajas viejas, Camila encontró una bolsa con la ropa que usó la primera noche que asistió a un evento con él. Ese vestido incómodo, esos zapatos grandes. Lo sostuvo un momento y luego lo metió en una caja para donar. Álvaro, que la vio, se acercó sin decir palabra. Solo la observó mientras ella cerraba la tapa. «Nunca más volveré a ser esa mujer», murmuró Camila. Él asintió. «Y yo nunca más querré a alguien que no se sepa completa». No fue una conversación larga, pero en esas dos frases se dijeron todo. Un viernes por la tarde llegó una invitación formal para una gala empresarial. Era de las que antes Camila habría rechazado sin dudar, pero esta vez la miró con otros ojos. No por vanidad, no por mostrar nada, sino porque quería pararse allí, en ese mundo que antes la miró con desprecio, como quien se ha ganado su espacio sin pedir permiso. Eligió un vestido sencillo, sin brillos, pero con fuerza. No necesitaba adornarse. Álvaro fue a buscarla en el auto más discreto que tenía. Cuando ella apareció en la puerta, él la miró con una mezcla de orgullo y calma. No dijo, «Estás hermosa». Solo abrió la puerta y dijo, «¿Lista?». Camila asintió, y al entrar al salón, no se escondieron. Caminaron juntos, no del brazo, sino uno al lado del otro. No llamaron la atención, no causaron escándalo, pero cada paso de ella sobre ese piso brillante fue una victoria silenciosa, porque no había llegado allí por él, había llegado a pesar de todo, y ahora caminaba con quien había aprendido a merecer su presencia. Durante esa gala, las miradas volvieron a posarse sobre ellos, pero ya no eran las mismas. Algunos aún cuchicheaban, otros fingían sorpresa, pero la mayoría simplemente los observaba con esa mezcla de respeto y curiosidad que solo despiertan las historias que rompen moldes. Una mujer del consejo, que años atrás se había burlado de Camila, se acercó con una copa de vino y una sonrisa forzada. «No sabía que seguías acompañando a Álvaro». Camila la miró fijo, sin titubear. «Yo no acompaño. Yo camino a su lado». La otra intentó sonreír, pero se fue sin responder. Álvaro, que había oído desde cerca, le susurró, «Nunca nadie me había defendido así». Camila giró hacia él, tranquila. «No te defendí a ti, me defendí a mí». Esa frase lo dejó sin palabras, porque era cierto. Ella ya no se movía por él, ni por rabia ni por revancha. Se movía desde su centro, desde su nueva identidad. Y él, por primera vez, entendía lo que era caminar junto a alguien sin intentar moldearla. Al salir del evento, el aire de la noche era fresco, casi tibio. Camila se quitó los zapatos en el auto y estiró los pies, riendo bajito. Álvaro la miró desde el volante. «¿En qué momento nos convertimos en esto?», preguntó. Ella no respondió de inmediato. Miró por la ventana y dijo, «Desde que dejé de pedir permiso para ser yo». Él asintió, como quien acepta una verdad que ya sabía. Condujeron en silencio hasta el barrio. Al llegar, Camila bajó primero y abrió la reja de la fundación. Álvaro la siguió con la tranquilidad de quien ya no necesitaba dominar nada. Esa noche no hubo confesiones ni besos. Solo el ruido de la puerta al cerrarse detrás de ellos y el olor a sopa calentándose en la cocina. Compartieron la cena entre risas suaves y planes pequeños, y al final, cuando se despidieron, ella no le preguntó si volvería. Solo le dijo, «Si mañana vienes, trae pan». Y él respondió, «¿1 o 2?». Esa fue su manera de decir que sí, que volvería, que estaba, que se quedaba. Al día siguiente llegó con 2 panes, y un termo de café, y un cuaderno lleno de ideas para nuevos proyectos. Camila lo recibió con el mismo gesto de siempre, un asentimiento leve, una sonrisa sin adornos. Ya no necesitaban explicaciones.
Se entendían en los silencios, en los gestos repetidos, en las rutinas compartidas. La fundación seguía creciendo. Las mujeres del barrio comenzaban a liderar nuevas áreas, las niñas se animaban a hablar en voz alta, los hombres dejaban de burlarse cuando veían a otros cuidando. Había algo nuevo en ese espacio, algo que no venía del dinero ni de las estructuras, venía del ejemplo, de esa convivencia silenciosa entre una mujer que se reconstruyó sola y un hombre que aprendió a amar sin invadir. Cada tanto llegaban periodistas. Querían saber quién era el filántropo misterioso. Álvaro siempre los evitaba. Yo solo vine a quedarme donde me enseñaron a sentir, decía en voz baja. Camila lo dejaba hablar poco, porque sabía que lo esencial ya lo había hecho: estar. Una tarde, mientras organizaban el archivo de pacientes atendidos, Camila encontró el expediente médico de su madre, lo leyó en silencio. Recordó todo: las noches sin dormir, los ruegos, el miedo constante. Álvaro se acercó y notó su expresión. No preguntó qué le pasaba, solo puso una mano sobre la mesa, cerca de la suya. Ella no lo miró, pero tampoco se apartó. «¿A veces te duele recordarlo?», murmuró él. «A veces me alivia», respondió ella, «porque ahora sé que no fue en vano». Guardó el expediente en una caja con etiquetas nuevas, y al cerrarla, sintió que algo dentro de sí también se cerraba. No desde el olvido, sino desde la aceptación. Álvaro lo entendió, porque en su mundo, donde todo tenía un costo, había aprendido que algunas heridas no se sanan con tiempo ni con terapia, sino con compañía real. Y eso, en su historia, era más valioso que cualquier título o fortuna, porque era la primera vez que alguien se quedaba sin necesidad de prometer nada. Con el pasar de los meses, la rutina se volvió tan natural que nadie preguntaba si Camila y Álvaro eran pareja. No necesitaban etiquetas, vivían días compartidos, noches tranquilas, silencios cómodos. A veces, él dormía en la habitación de visitas de la fundación, otras se marchaba y volvía al amanecer con el desayuno. Nadie hablaba de amor en voz alta, pero todos lo sentían, porque ese amor no era el de las películas. Era un amor que barría pisos, cocinaba lentejas, anotaba turnos médicos y se quedaba a escuchar cuando alguien lloraba. Un amor que se aprendió a base de errores, que nunca fue romántico en el sentido clásico, pero que era profundamente humano. Camila, que había vivido siempre esperando que alguien la eligiera, ahora sabía que el verdadero amor no se mendiga, se construye. Álvaro, que había pasado su vida temiendo el contacto, ahora encontraba calma en saber que no necesitaba controlarlo todo para ser parte de algo. Un día, al terminar una reunión con mujeres del barrio, Camila propuso algo nuevo: enseñar a otras a crear sus propias fundaciones, replicar el modelo, expandir la ayuda. Álvaro escuchó desde el fondo y levantó la mano. «Puedo ayudar con la parte legal», dijo. Camila lo miró y asintió, pero no fue el gesto de una directora a su equipo. Fue el de alguien que reconoce al compañero. Esa noche, cuando todos se fueron, él se quedó barriendo el patio sin que nadie lo pidiera. Camila salió con 2 tazas de té y se sentaron en la banca del jardín, justo donde habían soñado plantar las primeras flores. «Esto está creciendo», dijo ella. «Como debía ser», respondió él, y por primera vez se tomó la libertad de apoyar la cabeza en su hombro. No por necesidad, no por cansancio, solo porque finalmente podía hacerlo sin miedo. Porque ahí, en ese pequeño universo que habían creado juntos, ya no quedaban fantasmas, solo el sonido leve del viento y la certeza de que el dolor había valido la pena. Una mañana de verano, mientras barrían hojas secas del patio, Camila encontró una caja olvidada en el depósito. Dentro había fotos antiguas, folletos de los primeros días, papeles arrugados y una carta sin abrir, escrita a mano. Era suya, pero nunca recordaba haberla escrito.
Al leerla se dio cuenta. Era una carta que había redactado los primeros días, cuando todavía se sentía perdida, rota, arrodillada frente al mundo. En ella decía: «No sé si saldré de esto, pero si algún día lo hago, quiero recordarme que valgo más que un favor, más que una promesa. Quiero que me recuerde que no nací para rogar, sino para construir». La leyó entera, en silencio, con las manos temblando apenas. Álvaro llegó en ese momento y la encontró así, sentada en el suelo con la carta en el regazo. No preguntó nada. Se sentó a su lado y esperó. Camila dobló la hoja, la guardó en un sobre nuevo y le dijo: «Esto lo quiero dejar en la entrada, para que ninguna mujer olvide de dónde puede salir». Álvaro asintió. Y juntos, esa misma tarde, clavaron un pequeño buzón de madera con un letrero: «Recuerda quién eras antes de dejar de creer en ti». Con ese gesto cerraron un ciclo. No porque todo estuviera resuelto, ni porque ya no doliera nada, sino porque por fin lo que dolía tenía sentido. Camila y Álvaro no eran un final feliz tradicional. No había boda, ni casa con perro, ni promesas de eternidad. Pero había algo más real, una construcción compartida, un espacio de respeto, de transformación, de elección. La comunidad que antes los miraba con duda, ahora los buscaba como referentes, no por lo que tenían, sino por lo que hacían. El que un día no sabía cómo tocar a una mujer, ahora sabía cómo acompañar a una sin apagarla. Ella, que había vivido con miedo a perderlo todo, ahora sabía que no necesitaba a nadie para sostenerse, pero que, si alguien elegía quedarse, podía ser bello. Esa era su historia, no perfecta, no de revista, pero suya, escrita con lágrimas, decisiones difíciles y gestos simples. Y eso, para ambos, era mucho más que suficiente. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevas caras, nuevas mujeres buscando ayuda, nuevos niños corriendo por los pasillos. Camila seguía liderando con la misma firmeza serena que la había llevado hasta ahí. Álvaro, por su parte, se convirtió en un pilar silencioso, sin discursos, sin protagonismo. Solo estaba, siempre. Un día, durante una jornada médica, una joven embarazada llegó llorando, con los ojos hinchados y la voz rota. «Me dijo que si me iba, me quedaba sin nada», murmuró. Camila la abrazó sin decir palabra, la llevó a la cocina, le sirvió té y le mostró el buzón de madera. La chica metió algo ahí. No dijeron qué, pero al salir ya no temblaba. Álvaro observó la escena desde lejos, y esa noche, mientras limpiaban en silencio, le dijo: «Tú haces lo que yo nunca supe hacer». Camila lo miró tranquila. «Tú aprendiste. Eso ya es más de lo que muchos hacen». No hubo más palabras. Solo el sonido del escurridor en el balde y la certeza de que cada día vivido ahí tenía propósito. Un sábado por la tarde, mientras preparaban una actividad para el Día de las Madres, Camila vio a Álvaro hablando con un grupo de adolescentes. Les explicaba cómo llevar cuentas, cómo invertir sin endeudarse, cómo defender sus ideas con números. No usaba tecnicismos, no alzaba la voz, solo compartía. Uno de los chicos le preguntó si siempre había sido así. Él lo pensó un segundo. Luego dijo: «No, una mujer me enseñó a mirar distinto». Camila escuchó desde lejos. No se acercó, no interrumpió, solo siguió ordenando sillas con una sonrisa leve, porque ya no necesitaba reconocimiento. Lo que había construido hablaba por ella. Su vida no era una revancha ni una respuesta. Era una afirmación constante. Soy más que lo que me hicieron, más que lo que creyeron de mí. Y ver a Álvaro, ese hombre que un día fue inaccesible, ahora sembrando en otros lo que aprendió a su lado, era prueba suficiente de que, aunque nada fue fácil, todo había valido la pena. Cuando terminó la actividad, ya de noche, el centro comunitario quedó en silencio. Camila se quedó sola en el jardín, regando las plantas del espacio que llevaba el nombre de su madre.
Las flores estaban más altas. Algunas ya daban color. Se agachó para quitar una hoja seca, y ahí, entre la tierra húmeda, encontró algo brillante, un anillo sencillo, sin piedras. Lo reconoció de inmediato. Era de Álvaro. Se lo había visto una sola vez, el primer día que lo conoció, cuando firmó el acuerdo para pagar el tratamiento de su madre. Nunca volvió a usarlo. Lo sostuvo en la mano, dudando, pero no lo llevó con él. Lo había dejado ahí, a propósito, como un símbolo, como un gesto silencioso de que ese lugar, ese proyecto, esa mujer, eran más que una parte de su vida. Eran su vida entera. Camila no lloró, solo sonrió con los labios cerrados y lo guardó en un pequeño bolsillo de su delantal, no porque le perteneciera, sino porque después de todo él había entendido. No se trataba de tenerla, se trataba de honrarla. Esa noche, él llegó tarde. No traía pan, ni café, solo una camisa suelta, las mangas arremangadas y el mismo silencio de siempre. La encontró sentada en el borde de la fuente vacía. Se sentó a su lado, sin hablar. Camila sacó el anillo del bolsillo y se lo puso en la palma. «No necesito promesas, pero sí gestos reales», dijo. Álvaro la miró, sin palabras. Cerró la mano con el anillo adentro y lo volvió a guardar en su bolsillo. «Lo entendí», murmuró. No hubo beso, ni abrazo. Solo se quedaron ahí, bajo las estrellas, escuchando los ruidos lejanos de la ciudad. Y por fin, después de todo, Camila se permitió respirar hondo. Y esa respiración no fue de alivio ni de cansancio, fue de plenitud. Porque esa noche, en ese rincón del mundo que construyeron juntos, supo que no necesitaba más finales, solo continuidad, solo presencia, solo paz. Semanas después, una niña del barrio de no más de 8 años le llevó a Camila una hoja doblada en 4. «Mi mamá dice que tú eres como las mujeres de los cuentos, pero de verdad», dijo con timidez. Camila abrió el papel y vio un dibujo torpe, una mujer con una capa parada frente a un edificio con muchas ventanas y flores. Al lado, un hombre con delantal sujetando una olla. Arriba, en letras grandes, decía: «Gracias por enseñarnos a quedarnos». Camila no pudo evitar reír en silencio. Se levantó, fue hasta la entrada del centro y colgó el dibujo junto al buzón de madera. Luego, volvió a entrar a la cocina, donde Álvaro ya hervía agua para el té. Se miraron sin decir nada. Y por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que su vida ya no estaba marcada por lo que perdió, sino por lo que eligió construir. Se acercó al fogón, tomó una taza, la llenó de agua caliente y la dejó frente a él. «Ahora soy otra», pensó. Y mientras lo observaba en silencio, con las flores del jardín asomando por la ventana, por fin pudo respirar.